Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente en este día. Les saludamos con mucho gusto. Les damos una bonita bienvenida a estudiar nuestra lección número 3. La luz brilla en la oscuridad. Y nuestro versículo Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Qué bueno que estemos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esa es la luz que brilla en medio de las tinieblas. Para hoy, miércoles 17 de abril, el título es El razonamiento humano al margen de las Escrituras. El Espíritu Santo actúa en nuestra mente. Nos invita a explorar los misterios del universo, como alguien ha afirmado acertadamente. Como cristianos, no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. Qué interesante razonamiento, ¿verdad, Rosalena? No, y sí es cierto. Sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas de las Escrituras. La verdad no es una cuestión de opinión humana, es una cuestión de revelación divina. Y sí, yo creo que necesitamos de Dios en todo momento, pero especialmente cuando vamos a estudiar la palabra de Dios. Por eso este día queremos hacerles una invitación, que cada vez que vayan a estudiar la palabra de Dios, que se dirijan a Él por medio de la oración, pidiendo sabiduría. Nosotros aquí por tiempo no lo hacemos cada día de orar, pero antes de empezar nuestra grabación, oramos a Dios para que nos ayude. Y hoy quisiéramos hacerlo también de esta manera, antes de empezar a estudiar la lectura bíblica. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, le damos gracias porque nos ama y nos cuida. Acompáñenos ahorita que vamos a estudiar de su palabra y ayúdenos a comprender el mensaje que usted tiene para nosotros. Se lo pedimos de favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sí, vamos a estudiar la palabra de Dios en Proverbios, Jueces e Isaías para ver qué revelan acerca de Satanás y qué revelan acerca de la estrategia de engaño de Satanás. Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate, Rosalena, que como este texto y este capítulo en Isaías 53 nos habla acerca de los sufrimientos de Cristo, predichos muchos años antes, pero también este versículo que leímos nos habla de que cada cual se apartó por su camino, como los que nos leíste tú también, ¿verdad? Entonces, podemos ver que aquí revelan que Satanás trata de engañarnos y se complace en que pensemos y hagamos nuestra propia voluntad y seguir nuestro propio camino. Por esa razón es que también la estrategia del engaño de Satanás es que pareciera que muchas veces triunfa en muchas personas que le hacen caso, ¿verdad? Así es. Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Puede haber un camino que nos parezca correcto a nosotros o incluso a culturas enteras, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios. Ahorita que dices eso, recuerdo que cuando comencé a comprender la verdad acerca del sábado en las Escrituras, me di cuenta, Rosalena, que pasa esto exactamente. Muchas personas no creemos que
lo que se dice acerca del sábado y podemos creer lo que se ha dicho durante tanto tiempo con respecto del primer día de la semana, el domingo. Sin embargo, el sábado escogió Dios para hacer un día de adoración a Él, ¿verdad? Y fíjate que quiero compartir con ustedes una anécdota, podemos decir, o algo que le pasó al autor de esta lección, que es Mark Finley, y a su esposa. Dice: hace unos años mi esposa y yo decidimos hacer un poco de senderismo por los bosques cercanos al hotel en el que pasábamos la noche. Normalmente soy bastante bueno con las direcciones, y después de caminar aproximadamente una hora por varios senderos, estaba bastante seguro de que podría encontrar el camino de regreso sin dificultad. Pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos irremediablemente perdidos en el bosque. El sol se estaba poniendo y me temía lo peor. Gracias a Dios encontramos a otros excursionistas que conocían el camino. Nos habíamos desviado unos 8 kilómetros, pero estábamos cerca de una carretera principal. Como su coche estaba estacionado cerca, se ofrecieron a llevarnos al hotel, cuenta él. Encontrar a alguien que conocía el camino y que podía llevarnos de vuelta a nuestro destino marcó la diferencia para nosotros, dice el final. Tuvo un bonito final. Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje de la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala a las Sagradas Escrituras que nos conducen de regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad. Así es, ¿verdad? Dios es nuestro árbitro. Y fíjate, Rosalena, que vamos a ver estas preguntas que trae al final de nuestro estudio. ¿Por qué la mente humana, sin la ayuda del Espíritu Santo, es incapaz de descubrir la verdad divina? Yo creo que porque necesitamos de Dios, ¿verdad? Todos necesitamos de Él para conducirnos en nuestra vida y sobre todo del Espíritu Santo para poder dirigirnos espiritualmente. Y fíjate la otra pregunta. ¿Cómo nos ayuda realmente la razón a comprender la revelación divina? Pues debemos de usar nuestra razón. Yo digo que no está nada peleado nuestro razonamiento con comprender lo que Dios diga. Dios permite que nosotros usemos nuestro razonamiento para comprender las verdades que tiene Él en la palabra de Dios. Sí, porque en Daniel 2, una profecía que abarca la historia del mundo desde la época de Babilonia hasta nuestro futuro, viene esta pregunta: ¿de qué manera una profecía como esta apela poderosamente a la razón humana? Apela en el sentido de que nos da la oportunidad de pensar por nosotros mismos, de investigar, ¿verdad?, acerca de la historia. Porque esta es una profecía muy interesante que se encuentra en Daniel, donde se describe todos los reinos que pasarían desde ese entonces, desde Babilonia hasta nuestros días y todavía un poco más en el futuro. Entonces, Dios permite que nosotros podamos comprender con nuestro razonamiento y que coincide con lo que Él describe en la palabra de Dios. Sí, mire, como dice la pluma inspirada. El tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios. Él hacía frente a los inquiridores con un sencillo: escrito está. Sí, porque así, de esa forma Jesús le contestó siempre a Satanás también en las tentaciones, ¿verdad? Sí, como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas gracias por acompañarnos, amigos y hermanos. Les invitamos a que también ustedes, junto con nosotros,
podamos siempre depender de Dios y más cuando estamos en contacto con su palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Que tengan un bello día. Haz de esta reflexión tu momento de alabanza, porque no hay día completo sin adoración.